seguridad presidencial en Estados Unidos volvió a quedar bajo escrutinio después del tiroteo en la cena o las cercanías en el edificio de la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca. Además estaba lleno de periodistas, así que sobran las crónicas de esos disparos. Un evento obviamente de altísimo perfil en el que Donald Trump era, según autoridades estadounidenses, probablemente el objetivo, dicen pues algunas de las informaciones. El episodio no solo reabrió preguntas sobre cómo un atacante armado logró acercarse tanto al dispositivo de seguridad, sino también sobre el desempeño del servicio secreto en una administración que ya arrastra al menos otros 2 incidentes graves de seguridad en torno al presidente en los últimos años, o al candidato. Entonces candidato. La propia Casa Blanca calificó este episodio como el tercer gran intento de asesinato contra Trump y anunció una revisión de protocolos con el Departamento de Seguridad Nacional y el Servicio Secreto y el equipo de operaciones de la Casa Blanca. Bueno, para hablar de todos estos temas, convocamos a Guillermo Pacheco, analista político y de seguridad y defensa, actualmente asesor en seguridad y defensa del Security College de Washington, en Estados Unidos, y pues amigo de este programa. ¿Cómo estás, Guillermo? Bienvenido nuevamente. Fernando, un gusto en saludarte. Siempre es bueno poder compartir contigo. Muchas gracias igualmente, y el aumento de valor que le das a la audiencia con tu mirada. Y este tema, pues lo primero, quizás para entrar en las últimas noticias, ¿qué tan grave es desde el punto de vista de seguridad presidencial lo que ocurrió en la cena de corresponsales? Bueno, mira, tal vez es muy pronto para afirmarlo con certeza si fue una falla grave del servicio secreto, porque este tipo de eventos, incluso con los protocolos más avanzados que tiene el servicio secreto de los Estados Unidos, el riesgo nunca va a ser cero, nunca, y sobre todo siendo de la Casa Blanca en un hotel tan emblemático. Sí, por decirlo así, lo correcto ahora sería esperar esas investigaciones justo que ya anunció la Casa Blanca, pero se abre a mucho ya lo que se sabe del tema, cómo es que puede llegar al último punto de registro. Ahora, las informaciones hablan de que este es el tercer intento de asesinato. Todavía me parece que, como decís, no está todas las cosas del todo claras, si esto estaba relacionado con el propio presidente, pero bueno, si algo pasa cercano al presidente, se entiende que es el blanco. Ahora, un tercer atentado suena como mucho. ¿Está fallando algo? ¿Es posible que algo falle en este nivel de tecnología, de inteligencia y de capacidades de un servicio de seguridad? Mira, lo primero es que Estados Unidos sigue teniendo uno de los sistemas de seguridad más robustos y más fuertes y con mayores desarrollos de protocolos. Sin embargo, obviamente este tipo de incidentes evidencian que ningún sistema, por muy bueno que sea, es infalible, especialmente en entornos de alta exposición pública. Sobre todo esta tensión social que se ha generado no solo en Washington, sino en la mayoría de la sociedad de los Estados Unidos, pero los acontecimientos que se dieron justo en el hotel, en la entrada de los corresponsales de prensa. Entonces, es un poco ahí que nos deja como esperando qué es lo que verdaderamente nos va a presentar el servicio secreto respecto a cómo sí cumplieron muy bien en no dejar que él pasara al último flanco, no llega al salón, sacan muy rápidamente a los funcionarios de más alto nivel, pero se dio este tercer evento. Ahora, ahí se divide la población entre pensar o están haciendo montajes o han bajado la calidad de los servicios de seguridad, claro, obviamente sin entrar en elucubraciones que no estén basadas en sustento, en informaciones reales,
no podemos afirmar nada, pero empieza ya a sonar muy repetitivo, ¿no? Todo el tema de los ataques a Donald Trump. Sí, mira, obviamente, y no podemos negar también que es el presidente que más ha generado este proceso de polarización, el nivel de polarización que tiene, y sí, refleja un clima de alta tensión el ver que ya es repetitivo, pero, digamos, no se pudiera generalizar en contra de las fuerzas de seguridad, del servicio secreto, porque quiera que no, esta polarización lo que puede estar creando es un ambiente más sensible y que genera lamentablemente estos actos violentos y que no dejan también de abrir un espacio para la duda, para el supuesto hecho de que se genera un tiempo político también, ¿no? Faltan algunos meses, pero se genera también en un tiempo político. Y es que en tiempo electoral sirven las dos cosas, ¿verdad? Es decir, me sirve. Obviamente, pero fíjate que sí, un evento como este puede influir en esa narrativa electoral, pero especialmente en el corto plazo. Las elecciones se definen por múltiples factores, economía, sobre todo aquí en este momento como resultado de este proceso que se está generando con Irán, liderazgo y percepción pública, que es donde también el presidente Donald Trump por este proceso del Oriente está un poco abajo, pero es relevante este proceso porque así al final de cuentas no lo determina por sí solo, pero sí marca en el corto plazo una percepción de vulnerabilidad y que puede tener una variante en este proceso político. Me acuerdo que, no me acuerdo en qué mes exactamente fue, pero cuando aquel atentado en Pensilvania, justamente con Alberto, aquí en el programa decíamos, ese día, incluso todavía no habían pasado las elecciones, pero ese día Donald Trump ganó las elecciones. Se definieron, totalmente de acuerdo, o sea, se definieron, y sobre todo, ¿te recuerdas esa foto icónica donde él está casi parecida a Iwo Jima, ese monumento de Iwo Jima, que él está parado con la mano y la oreja con sangre y los del servicio secreto tratando de moverlo? Exacto, o sea, eso generó una narrativa electoral a partir de ese hecho. Sí, tal cual. Por eso es que funciona que te lo hagan a favor o en contra. Después la realidad irá diciendo hacia dónde podrá haber seguido la opinión pública a partir de estos casos, ¿no? Pero, bueno, informes de distintas agencias de prensa hablan de controles relativamente laxos en algunos accesos a esa actividad este fin de semana en particular. Bueno, estaba lleno de periodistas, así que imagínate, eso estará lleno de esas narraciones, ¿no? Pero no se verificó alguna identidad en el ingreso general. Esto parece no ser tan compatible con el estándar razonable para la presencia. Además que estaba también J.D. Vance, estaba Donald Trump y bueno, todos los que podrían estar allí, ¿no? El de Marco Rubio, el secretario de Guerra, pero la periodista Jackie Enrich, que es la próxima presidenta de la Asociación de Corresponsales, lo definió muy bien porque dijo que había una gran tormenta afuera, entonces el primer filtro, que era la entrada al hotel, fue el que, como tú muy bien utilizaste esa palabra, laxo, fue como muy laxo, y ahí es donde creo se aprovecha. Entendamos también una cosa, Fernando, el hechor estaba hospedado en el hotel, o sea, él no tuvo que pasar ese primer filtro, porque él ya estaba adentro, había estado con 2 días antes en el hotel, por eso tenía las armas que tenía. Entonces cuando él baja ya había pasado este primer filtro, y ya cuando llega al principal, que era la entrada al salón, es cuando se da el hecho de que los miembros del servicio secreto ya no lo dejan pasar primero, y ahí ya empiezan a dudar al empezar a tener ciertos movimientos que empezaron a sospechar de él. Bueno, dado que el tiroteo fue relativamente lejos en el sentido de alcance, pues parece que por lo menos el último filtro, el último círculo sí funcionó, y el que sí hizo la tarea fue el tirador, digamos, que llegó 2 días antes.
lo hizo muy bien y llega 2 días antes. Pero lo que no podemos también dejar de ver, hay unos videos donde yo no sé si tú pudiste ver uno donde casi levantan del saco a J.D. Vance, o sea, más que al presidente, el primero que casi lo levantaron, imagínate el tamaño de estos agentes del servicio secreto, lo levantaron de la CIA. Por eso ellos hicieron muy bien su trabajo. En el momento en el que se genera, levantaron casi de la CIA. ¿Y por qué primero a J.D. Vance? Y porque para mí sorprende eso, ver, porque si ves la toma abierta, es decir, van primero por Vance y después por Trump. Fíjate que el que lo pone también en evidencia es el presidente Trump, que dice, no se lo puse fácil al servicio secreto. Vance sí, lo levantan y él deja y se va. Pero el presidente se puso un poco como espérense, a ver qué pasa, pero lo terminan sacando. En cambio, J.D. Vance sí acepta este jalón que le pegan los del servicio secreto. Y también, si tú te das cuenta, sacan primero el presidente y después a la primera dama. Eso también tiene que ver en el protocolo. No importa que sea la primera dama, pero al que primero tienen que proteger por el tema de prioridades de protocolo es al presidente. Ahora hablabas de la polarización, de la violencia política, que claro, quizás lo estamos como percibiendo de una forma creciente, ¿no? Y dejando de lado teorías conspirativas de que si es un montaje, no es un montaje, no podemos referirnos a eso si no tenemos la información. Lo que sí sabemos es que la polarización, según muchos estudios y muchos análisis, pues va en crecimiento, y en Estados Unidos se ha enquistado fuertemente, incluso por acción y narrativa del propio Donald Trump, ¿no? Sí, mira, en contextos, si se puede llamar, de alta polarización ya que se puede sentir, y sobre todo en algunos lados más que en otros, un evento como este al final no genera solo conmoción, sino que, como conversamos anteriormente, puede definir la narrativa electoral, aun cuando hay otros eventos que lo determinan. Pero sí, lo importante, más allá del hecho, va a ser entender cómo es que el fallo de seguridad, aun cuando el hechor estaba en el hotel, puede impactar la estabilidad política en un momento muy sensible. Y eso, quiera que no, por eso el tema de la Casa Blanca, de llamar inmediatamente a esta reunión para poder definir y sobre todo revisar los protocolos, y que no permita que el presidente esté expuesto, como se ha venido viendo en estos hechos. La gente dice que es raro que pasen este tipo de cosas con el presidente más seguro del mundo. Yo diría el más vigilado del mundo, porque el más seguro del mundo debe ser justamente el que no necesita ninguna vigilancia, ¿no? De acuerdo, totalmente de acuerdo contigo. Quiera que no, el presidente de los Estados Unidos es el más vigilado, y uno a veces no se da cuenta caminando en Washington, D.C., ya cuando te vas acercando a la Casa Blanca, arriba de los ¿cómo se llama?, de los edificios, estos sistemas que hay, incluso láser que puede verse, es definitivamente el más vigilado. Muy bien, pues muchas gracias por este análisis, estas informaciones que nos compartís, Guillermo. A ti, Fernando, como siempre, un gusto poder compartir contigo y con los oyentes. Muy bien, era Guillermo Pacheco, él es analista político y de seguridad y defensa, actualmente asesor en seguridad y defensa del Security College en Washington, en Estados Unidos, y con él conversamos sobre el aparato de seguridad en Estados Unidos.